El siguiente programa es clasificación D, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. Damos continuidad a la serie que hemos denominado Las pandillas en El Salvador. Posibles soluciones y recomendaciones al Estado salvadoreño. Desde un enfoque multi e interdisciplinario, estamos invitando a diferentes expertos para que puedan brindar desde su formación, desde su experiencia, desde su conocimiento, recomendaciones respetuosas al Estado salvadoreño para buscar estas posibles soluciones que nos garanticen el establecimiento de un modelo de seguridad ciudadana. En esta oportunidad contamos con el apoyo del licenciado Misael Rivas Hijo, quien es abogado y notario de la República, experto en seguridad, quien ha sido parte también de las promociones iniciales fundadoras de la Policía Nacional Civil. Además es un escritor, un analista de temas de seguridad, experto en balística y otras áreas forenses. Sin duda su opinión, sus propuestas, sus recomendaciones son de gran valor para el Estado salvadoreño. Licenciado, gracias por aceptar mi invitación y participar en esta serie de programas que pretenden ser recomendatorios para los tomadores de decisión en nuestra nación. Gracias, Ricardo. Buenas noches. Esta serie de programas creo que es necesario porque tenemos que aportar no solamente haber hecho una cantidad de señalamientos, sino que tenemos que aportar las soluciones, o por lo menos lo que creemos nosotros que es bueno para la solución ya permanente de la estabilidad social en nuestro país. Licenciado, si hay alguien que puede brindar una opinión con valoración histórica del fenómeno de las pandillas en El Salvador, es su persona como fundador de la corporación policial. Usted forma parte de un grupo de hombres y mujeres que decidieron ingresar a la recién corporación policial, de la cual también usted ha escrito un libro, El baile de la quinceañera, y que lo hemos comentado en otros programas, pero usted vio el nacimiento, el surgimiento de la pandilla criminal delictiva y por supuesto en su formación académica también y como ciudadano previo a estar en la corporación, usted también vio el surgimiento de las pandillas criollas. ¿Qué recuerda de esa época y cómo es que hemos llegado a este momento de la pandilla criminal? Bueno, recuerdo en primer lugar mi pasión por la criminología se da entre 1991-92 cuando en la Universidad Matías Delgado me permiten ingresar en psicología jurídica, se llamaba, con informe de psicología criminal, y luego de eso me permiten fundar lo que era el pensum de la materia de criminología, y luego pasé a ser profesor de criminología en el año 2003-2004, ya que me invitaron también a Alberto Masferrer a ser parte de ellos con otra estación. Cuando estoy dentro de lo que es la formación policial, en los cimientos como oficial superior, que esos eran los primeros, los únicos que habíamos, que era subcomisionado, mi formación policial y como docente de criminología me llamó la atención cuando en el lugar de Cabañas llega el primer jefe de pandilla allá, y para hacer el camuflaje él dice que llega con instrucciones de sus homies, así lo dijo, a fundar escuelas de tatuaje, que era para ayudarle a los jóvenes salvadoreños, pero realmente eso fue el gancho con lo que ellos venían para poder trabar el ancla social sin que se le molestara. Esa fue la forma. Él, por ejemplo, traía tatuajes, pero no era tan alusivo, tan descarado. Había sido deportado y nos acordamos bien, y el por qué,
porque en el mismo vuelo venía la señora salvadoreña que era testigo en un problema de Michael Jackson, que fue muy famosa la señora porque ella trabajaba con él, y en el mismo vuelo venían los dos. Entonces se le dio la importancia a la señora y eran del mismo pueblo de Sensuntepeque. Él traía, y me lo explicó porque me llamó la atención esta persona deportada y lo entrevisté para sacar la perfilación, y cuando se nos da el caso, él me dice, vamos a tener escuelas en Cabañas, Cojutepeque, San Vicente y Zacatecoluca, que era La Paz. Si ustedes se dan cuenta, se corta El Salvador en esa posición en la zona paracentral. Efectivamente, la primera zona que atacaron, según ellos, en el sentido operativo intelectual, fue San Miguel, en donde funcionó la sombra negra. Ellos recibieron ese golpe de parte de la población migueleña, que hubo un montón de personas que fueron perseguidas, etcétera, etcétera, y su perfil fue bastante bajo. Donde ellos tuvieron asidero fue en la zona metropolitana, que ellos no pensaron tener la fuerza que han tenido, y un poco en la zona occidental, principalmente en Sonsonate. Luego de eso ya es historia. Quiere decir que en noviembre van a ser 28 años que vino el primer pandillero al país y se informó. Lamentablemente, el gobierno del momento, cuando recibió la información, la inteligencia que le dimos, los que eran superiores a mi persona, que era la primera promoción, nosotros éramos la segunda, dijeron que la frase fue que yo estaba viendo pajaritos donde no existían. Ahora los pajaritos son pterodáctilos que andan volando por todos lados. Lamentablemente, siempre que nosotros lo dijimos en el 97, cuando digo lo dijimos fue los oficiales que estaban conmigo, en el 97 y en el 98 tampoco se nos hizo caso, porque se utilizaron hasta bases que tenían. Por ejemplo, ellos tenían una base que ayudaban a un grupo de secuestradores que operaban en la zona norte de El Salvador, y esos utilizaban los antiguos tatús de la guerrilla para tener a personas secuestradas. Ese auge del secuestro duró hasta más o menos, por lo menos que la población se enteró fuertemente, hasta más o menos el 99. De entre el 99 al 2001, 2002, se da un sesgo control, y la situación ha cambiado un tanto, de que se dice por parte de un grupo, dice que casi no hay secuestros, pero por parte de la población dice que sí, y hay otras instituciones que dicen que sí, que todavía hay secuestros. Tanto es así de que esa situación pues es diferente. A esta altura se están manejando cantidades que yo mencioné hace tiempo, incluso contigo hemos mencionado en otros programas, que son 67,000, ahora se manejan 70,000 pandilleros, pero lo cierto es que esto de las cantidades, hace poco en un programa radial de YSUCA, estaban diciendo de que eran 70,000 de la MS, 20,000 de la 18 y otros 10,000 entre varias pandillas más. Y decían el por qué razón no se había atacado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la situación es que ahora se tiene un plan que se ha ido contra ellos, y lo interesante es que por mucho que se le quiera buscar, por mucho que se le quiera decir que está mal, solamente el que no intenta hacer cosas buenas no comete errores, solo el que no quiere trabajar no tiene error. Y desde ese contexto tenemos que arrancar. Lamentablemente también hay personas inescrupulosas, sin ética, en el caso del gremio mío, que he visto que están aprovechándose. Llegó a mis manos un video de una licenciada. La licenciada tuvo la osadía de decirle a las personas: mire, le dice, si a su hijo se le están llevando, tómele su teléfono, salga y grabe al policía. Grábele el número, le explicó, se lo ocultan, dice, y no es del todo cierto, casi todos lo andan ahora. Grabe el patrulla, dice, y grábele y dígale, le estoy grabando para esto. Vean, le quiero hacer una recomendación al amigo televidente. Esa es igual a un señor cómico social que existe en México,
no recuerdo cómo se llama, él es muy famoso, pero en México hay una ley que permite que yo grabe al policía en la actuación para respaldarme, pero hay una ley. Entonces el policía no me puede hacer nada a mí. Y no puede andar el policía, ya sea municipal, citadino o federal, no puede andar si no está bien identificado. Por lo tanto, si yo lo grabo sin alguna identificación, incluso es despido inmediato. Allá no hay ni siquiera un procedimiento. Pero para nosotros eso no existe. Eso implica que si la persona sale con su teléfono, el policía tiene derecho incluso a sentirse agredido o que peligra su seguridad y se la puede llevar detenida. Aparte que, recuerde, si estamos nosotros en un régimen de excepción, nosotros tenemos suspendidos nuestros derechos constitucionales, principalmente la defensa, y a ser detenidos nosotros por sospecha. Que el término sospecha se lo estoy diciendo porque la gente se acostumbró y ese es, el término no es ese, jurídicamente hablando. Entonces, no haga caso, porque dice después la señora, llámeme, dice. Y dice ella rápidamente, mi teléfono es tal y tal y tal y tal, soy la licenciada tal, dice, y esto. Entonces, no sé si es porque en el TikTok no le alcanzó, no está familiarizada, o es porque ella se quiso cubrir de que le estoy diciendo quién soy, pero al mismo tiempo, como lo doy tan rápido, ¿verdad? No me estoy como comprometiendo, pero yo lo grabé porque para que el día de mañana, como yo estoy denunciando esto, no vaya a venirme a decir ella que yo estoy inventando, yo lo tengo guardado, porque es cierto, lo está haciendo, y cuando yo le estoy diciendo eso a la persona, yo me estoy aprovechando de la necesidad de la persona, porque si la persona me viene y me dice, usted me ayudó, me dijo que me iba a ayudar, y dice ella, donde sea llego, supongamos que la persona es de Sonsonate, supongamos esta licenciada es de Sonsonate, y le hablan de la unión, que a la señora le llevaron el hijo allá, vaya, a Namorós, no nos vayamos a Nueva Esparta, vaya, vámonos a Namorós, y la licenciada es de Sonsonate, ¿en cuánto va a llegar? Solo ahí entendamos, no es cierto que va a llegar inmediatamente, no es cierto. ¿Qué es lo que está haciendo? Está aprovechándose del momento, está engañando a la persona. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Debe de entender la situación siguiente. En este momento, si capturan a un muchacho, la persona debe de entender que sí hay una audiencia, porque no puede ir, el policía y la fiscalía lo metieron preso y señor juez, solo dele para adentro. No es así, hay un proceso. Lo que pasa es que no hay esa obligación de que en 72 horas se le nombra un defensor y tiene que haber una audiencia con presencia del detenido en 72 horas. Tienen 15 días para hacerlo. Luego de eso lo van a presentar con los indicios mínimos. Acabo de tener una audiencia y el señor juez fue muy enfático y decía mínimos, mínimos, lo repitió 6 veces. ¿Qué significa mínimo y por qué lo repitió tanto? Porque la fiscalía solo presenta lo que la policía dijo. ¿Qué fue? Que lo encontraron en tal situación y que por eso la persona es sospechoso o que es persona de interés. La frase que se está utilizando mundialmente para los procesos penales o criminológicos es persona de interés. Ya no, por eso el sospechoso ya no se utiliza mucho. Entonces, ¿qué significa eso? Con eso es que se va a pasar a la siguiente etapa. Pero, ¿qué sucede? Es cierto, ahí no necesita el defensor pagado o privado, porque lo mismo va a dar que llegue el de oficio con la camándula de 100, 50, 60, 80 o que llegue la persona. Yo no defendí a alguien que fuera sospechoso o de interés o una persona que perteneciera a una agrupación, sino que era de otro delito, pero como la suspensión no dice que es para eso, es para todos los delitos. A mí me buscaron porque era diferente delito, pero eso es lo mismo, dijo el juez, es mínima, y pasa a la siguiente. Ahí es donde está la cosa, es diferente los delitos. Si se va porque estaba en agrupaciones, preocúpese en la siguiente etapa donde la prueba va a empezar a tomar fuerza. Hubo otro señor que le dijo, y esto me lo pasó un señor periodista de México, me habló y me dice, mire, le dijeron esto a la señora. Cuando habla la señora, le dijo el abogado defensor que le cobró $600 o $700 y le dice,
Mire, la prueba no se presenta, le dice. La prueba no se presenta, sino que nos vamos solo porque la fiscalía dijo. No, miren, es que la fiscalía está actuando como debe. La policía y la Fuerza Armada están actuando bajo la ley, que es esa suspensión. ¿Qué es lo que están haciendo? Miren, aquí hay una confusión. Las personas que han tenido problemas con la justicia tienen cierto récord que si su abogado defensor, usted no le pagó para que se lo limpiara después de que salió de la cárcel o después de que lo sobreseyeron y esperó 6 meses y se limpió su récord o su archivo, ese está vigente. Entonces, cuando el policía pregunta y dice si ese ha sido en algún momento parte de lo que son las estructuras, le van a decir que sí. Entonces el policía va a asumir que todavía posiblemente está en la estructura, pero ese fue culpa del que se contrató en el momento. Esas son las cosas. Ahorita ese es el punto. Y para eso yo traía la primera recomendación. Nosotros sabemos que estamos en el segundo régimen, pero para actuar correctamente, el proyecto de impacto o de golpe debe de durar 40 días, es decir, los primeros 30 que ya caducaron, más 10 más. Es decir, que tienen que ir llegando más o menos, si estamos hablando que terminaron el 26, arrancó el segundo periodo el 27 y hoy estamos a día 2, estamos en el quinto día, 5 días más, el 7 de mayo, que sería el Día del Soldado incluso, debería de estar terminando el día 40º de este golpe. En el día 41 debería de estar arrancando las capturas con estudio de golpe de inteligencia investigativa. Es decir, todo lo que se ha logrado amarrar entre lo que ya tenía investigaciones, inteligencia, Fuerza Armada y la OIE, amarrado con lo que ya tiene, porque se está quedando la fuerza operativa de las maras, ya están quedando vacías. Es donde resurge los controladores. Ejemplo, no es cierto de que ellos confiaban siempre en el que iba a recoger la extorsión. Había alguien que andaba verificando. Y eso se dio en Santa Tecla, por ejemplo. Ahí la policía recibió aviso de parte de la ciudadanía, que dicho sea de paso, la institución policial, que era la más afectada, ya está recibiendo otra vez el impulso de la ciudadanía, es decir, la palmadita en la espalda de la confianza, y ha dado el paso con la policía de decirle aquí estoy, y le avisaron que muchos, no todos, muchos de los merolicos que andaban en la calle eran los encargados ahora de pedir la extorsión o la famosa renta. Quiere decir que estos, que eran el plan B, eran los que controlaban a los hipotes que recogían la extorsión. Ahora, como ya no están estos, son los que andaban pidiéndola. Ahora la policía reaccionó y se fue a capturar. La misma gente observó y dijo, en tal lugar, dijo, fulano de tal andaba pidiendo, y ya lo dicen abierto, y ya no está, dice. Y a esto se ha surgido de que en Santa Tecla la limpieza de los mercados, de los parques, ya se ve diferente, y un montón de gente que venía de otras ciudades que no se conocían, ya no están. Entonces eso implica que muchas de las personas que venían de otras ciudades no eran los merolicos que de verdad eran de Santa Tecla, que de verdad vendían. Entonces ese es uno de los puntos. ¿Cuál sería, licenciado, entonces, para ir al corte, el resumen de esta primera recomendación? Que ahora que ya llegaron a esto, después de hacer ese engarce de lo que es la investigación, hoy va a arrancar, o debería de arrancar, en el día 45, la evaluación de lo que son los 45 días y el empoderamiento de los 45 días, pero como seguridad, que ahí viene ya las siguientes partes que con mucho gusto voy a externar después del corte, porque esos otros 45 días son importantes para desarrollar el plan que yo le denomino el Plan Nacional de Seguridad Social.
Importante esta aproximación que hace el licenciado Misael Rivas Hijo del contexto histórico, compartiendo también su vivencia y experiencia como ex miembro de la Corporación Policial, subcomisionado de la Policía Nacional Civil en situación de retiro. Como abogado de la República también hace una valoración del régimen de excepción y ya nos brinda su primera recomendación para el Estado salvadoreño. Al regresar, más sugerencias y propuestas de nuestro invitado. Regresamos. Estamos conversando con el licenciado Misael Rivas Hijo, abogado, notario, experto en seguridad, en criminología, en balística forense, y nos brinda sus recomendaciones, sus sugerencias. Ya había expuesto en el primer corte su primera recomendación y seguimos adelante con nuestro invitado con sus propuestas al Estado salvadoreño. Gracias. Luego, en los segundos 45 días, que tendría que ser más o menos del 12 de mayo en adelante, debería realizarse un empoderamiento de la rama de seguridad acompañado de un plan de confianza con la inversión social en escuelas técnicas. ¿Por qué digo yo esta parte del empoderamiento y acompañado de un plan de confianza? Hay que aprovechar este buen humor de la población salvadoreña, porque la Policía Nacional Civil había perdido la confianza. En primer lugar, esto de, contigo habíamos hablado el día que me hiciste el favor de promocionar mi libro, habíamos hablado de lo que era la pérdida de confianza. La gente no estaba sintiéndose cómoda con la policía porque se denunciaba a oficiales que no hacían esto, y de repente cuando nosotros decíamos que ya era demasiado longeva, que se estaba convirtiendo ya en una parte demasiado arcaica, se dio el decreto. Y yo creo que se dio en un buen momento, se resolvió bien porque al final no hubo ni siquiera ninguna protesta, y eso implica que hubo un buen plan de retiro. El 82% se quedó de toda la fuerza policial, un 18% abandonó. ¿Esto qué indica? Cuando tú ves esto es porque se hizo un buen plan. Ahora, cuando los planes se dan y se golpea de esta situación a lo que es la fuerza delincuencial organizada y empiezan a tener efectividad, surgen ya algunas comunicaciones de parte de la población y de las policías de bajo nivel, y empiezan a decir fulano, ya nombres, por lo menos los nombres código, y filtran grabaciones y se enteran y empiezan a ver esas investigaciones internas. Entonces esa confianza hay que aprovecharla. Pero el empoderamiento social no es de ir a meter ahorita en las escuelas pupitres, computadoras, no es eso. Ya eso es un plan que se va corriendo, eso hay que lleve su momento, etcétera. Ni tampoco ir a dejar medicamentos e ir a hacer campañas sociales de odontología, medicina. Eso lleva su momento, hay que hacerlo. No, nuestro país tiene que hacer algo como lo hizo Alemania en 1974. Alemania se dio cuenta en el 74 que estaba haciendo una población vieja, y desde ese año empezaron a planificarse. Nosotros somos una población muy cargada de niños que no vamos a saber qué hacer de aquí a 5 años, porque ahorita ya sabemos que tenemos un problema de delincuencia grave. Ahora nos toca ver qué vamos a hacer con los niños, y para eso es lo que yo estaba sugiriendo, las escuelas técnicas, es la inversión social en escuelas técnicas de carpintería, fontanería, albañilería, electricidad, de situación casera, jardinería y mantenimiento hogareño. ¿Por qué? No tenemos. ¿Quién es el que está ahora necesitado de un carpintero? Reparación de una silla. Los mismos carpinteros, ya señores, tienen trabajal. Los mismos fontaneros, trabajal. Y esto se necesita para generar la confianza en la juventud que puede hacer otra cosa. Que no, yo no le niego, si es que cada quien puede ser un licenciado o lo que quiera, pero debe tener algo donde se sienta feliz trabajando y le lleve la comida a la casa. Yo estudié en Tokio
y allá saqué una especialidad, un posgrado, y me acuerdo que estaba en una cafetería, estaba con mi colega de Venezuela, y se me olvidó mi librito para andar hablando en japonés, y me dice la cajera, bueno, ¿y qué vas a querer ahora? En perfecto castellano. Y le digo, bueno, y si sabías tanto castellano, ¿por qué no me hablaste antes? No, me encantaba verte que te esforzabas. Y empezamos a platicar, y me dijo que tenía 2 maestrías en contabilidad, en auditoría pública, en auditoría de empresas. Y le digo, pero eres cajera. Y me dijo, yo me llené, me dice, mi conocimiento con las maestrías. Aquí yo interactúo y esto me da para vivir feliz. Entonces eso es lo que tenemos que buscar, vivir feliz. El dinero y lo que te compra el dinero son otros 10 pesos. Lo que necesitamos es vivir feliz para que tengamos una nación y ya dejemos de ser un país. Entonces esto nos va a ayudar, porque ¿cuántos carpinteros necesita el país? No lo sabe. Ningún gobierno estudió cuántos necesitamos. Fíjense bien, tenemos más de 50 universidades, pero no sabe cuántos abogados necesitamos. Yo me entristezco de ver muchos abogados, a mí me ven mal y les agradezco que me vean mal, porque yo digo lo cierto, le están estafando dinero a la gente. De los 38,000 y fracción de abogados que estamos, creo que hay 39,000 autorizados, si 1,000 nos dedicamos con conciencia a lo penal, somos demasiados. Pero de los 39,000, hay 35,000 que dicen que son penalistas. Y vayan a ver dónde tienen las oficinas, en cafeterías y donde venden agua, o al frente de los juzgados, y la pobre gente ya anda preguntando. Entonces no es justo. Pero sí necesitamos todo esto, carpinteros, mecánicos reales, que no los exploten los dueños de talleres. Ahí es donde tenemos que buscar una universidad técnica o un instituto técnico que los prepare, les dé un título, y que después Bansal les permita comprar sus herramientas para que ellos puedan poner su pequeño taller y nos ayude, pero que sea un control social. Luego tenemos que mantener un empoderamiento cívico en las comunidades y en las clases obreras. No estoy siendo despreciativo. Tenemos que entrar en la base, pero en el grueso de la base, porque el grueso de la base es la que nos ha hecho caer descomunalmente, porque no le dimos la atención. Si nosotros le enseñamos al niño desde su primer paso a amar a Dios, la unión, la libertad, como dice nuestra bandera, y eso implica al ser todopoderoso, al Estado, que eso implica la forma de gobierno, y a ser libre, que eso implica respetar las leyes, porque eso es la Dios, unión, libertad, vamos a tener una mejor sociedad. Y eso solo lo vamos a lograr nosotros si ya estamos desfasados 22 años, si ya nosotros abordamos el tema realmente. Se rieron de mí en una reunión que tuvimos en diciembre de 1994, cuando el presidente de aquel entonces, ya fallecido, yo se lo propuse en casa presidencial, y me dijeron de que yo era ilusorio, romántico, y me dijo alguien por ahí, con razón escribís, me dijo. No, si es que no es que con razón escriba. Uno ya ve las cosas de lo que se necesitaba hace 28 años. Luego de eso, esa sería la tercera. Luego tenemos que ver que tenemos la obligación de explicar qué es la familia. Entonces, cuando nosotros le explicamos al niño qué es la familia, le vamos a enseñar lo importante que es su cuerpo. Y si le explicamos que es importante su cuerpo, vamos a evitar que lo mancille y que deje que otra persona la mancille. Y ahí se va el papá del cantón, la mamá del cantón y los depredadores de los cantones. Todavía tenemos mucha niña entre los 10 y los 14 años embarazadas. ¿Por qué? Porque no, se burlan todavía en los cantones, que son las prostitutitas, y así le llaman, de los cantones. Y ahí andan las pobres niñas que no tienen una niñez. Y no les importa a los papás, porque no se preocupa ni el profesor ni el director de escuela, porque muchas veces el profesor y el director de escuela también se aprovechan de esos niños. Entonces necesitamos eso. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Hombre, si ya vamos a tener un ejército y una policía empoderada y de confianza, va a venir por obligación. En mi recomendación tenemos que hacer
involucrarlos en la educación, y yo recomiendo que en el primer mes completo, no en el enero de 3 días, en el primer mes completo, que es febrero, y en el último, septiembre, que es el cívico, que los metamos a ellos, a los oficiales, no a sargentos, que no se delegue, sino que sean oficiales, que vayan a dar disciplina, que vayan a dar civismo, formación familiar, que vayan a dar respeto al Estado, que vayan a dar moralidad, para que le enseñen ellos qué es la familia, cómo se respeta, y que sea también un catalizador de la clase de oficiales que queremos, porque entonces, como nosotros vamos a tener oficiales encargándose de los niños, no solamente de primer grado, sino que de todos los colegios y etcétera, vamos a obligar a que todos esos oficiales que estamos sacando de la Escuela Militar y de la Academia Nacional de Seguridad Pública, los vamos a sacar con un interés social, porque entonces los vamos a empoderar con la sociedad desde el inicio. Claro, después vamos a tener que sacar soldados que van a llegar a ser sargentos mayores, sargentos, qué sé yo, cómo se llama el otro, o sargentos y subinspectores de la policía empoderados. Por ejemplo, en Honduras hay más grados que en El Salvador de la Policía Nacional Civil. ¿Por qué? Porque han disgregado más, porque se necesita, y eso es lo que falta acá. Acá ya tenía que haber sido que la policía no tuviera solamente su inspector, inspector jefe, subcomisionado, comisionado y comisionado general. Que por cierto, sorpresa, los comisionados que se fueron a su casa nunca iban a llegar a ser comisionados generales, porque los directores que ya se fueron nunca firmaron el acuerdo para que les dieran la oportunidad de ser generales o comisionados generales. Ellos solo se bloquearon. ¿Por qué? Porque no lo vieron con un adoctrinamiento. La policía no tiene adoctrinamiento. Discúlpenme, el señor director actual lo respeto y le tengo mucho cariño, y con él siempre pensamos de la unidad de adoctrinamiento. Él pensó incluso que yo lo podía servir en eso, pero siempre han habido cosas nefastas que no les ha interesado nunca que su servidor esté ahí, pero no de parte de él, ni de la señora comisionada Corina Palma. Ellos siempre han sido excelentes personas. Y no me interesa tampoco, lo estoy diciendo porque se necesita meter estos grados para poder ir a la población, porque ya necesitamos eso. ¿Qué tal si en un colegio, y te voy a poner 2 ejemplos, en la Escuela Urbana Mixta Joaquín Rodesno y en el Colegio Maya de El Salvador, son 2 diferentes, pero que el niño, antes de saber hablar perfectamente el inglés, te sepa perfectamente la oración a la bandera y te sepa quiénes son los próceres y el por qué El Salvador tiene el escudo de esta manera y cómo era nuestro escudo anteriormente, cosas sencillas. ¿Por qué en El Salvador el Padre y la Madre? ¿Por qué nosotros se llama Dios? ¿Por qué? ¿Quién es? Y esto se puede lograr luego en los otros meses, que también va dentro de lo que yo recomiendo, que se recomiende que los niños practiquen un deporte. Pero miren, no pensemos en gastar platales, de que voy a tener pesas y voy a tener arcos, y eso es carísimo, hombre. Mi hija fue subcampeona nacional de tiro con arco y esa cosa es carísima. No, hombre, miren, con deporte de cross country se llama, que es el famoso correr, y el otro de tensión dinámica, que son pechadas, sentadillas, o lo que le llaman los militares gimnasia americana. Tenemos a buenos niños saludables, y agreguémosle algo más. Miren, enseñemos moral y cívica, y si quieren les voy a poner estos libros, creo que los han escuchado: Biblia, Corán, la Torá. Les doy solo 3 y ahí podemos poner cualquiera, y los 3 de donde los agarremos enseñan excelentes normas morales, y pueden haber sugerencias. Ahora sí, gente que se preocupe y que se pongan de acuerdo para que el que vaya a enseñar enseñe la misma moral y que agarre cualquier libro. ¿Pero qué? Ahora aquí viene la inversión del gobierno, porque hemos hablado del Estado. La inversión del gobierno, mire, está fácil: 3 camisetas por niño 2 veces al año, 2 calzonetas por niño 2 veces al año, porque va a crecer. 2 pares de zapatos por niño 2 veces al año, porque va a crecer. Y que todos los días ese niño se le acostumbre a darle su lechita, que nos puede regalar la leche Japón,
a través de su inversión JICA Alemania con GIS, AID con Estados Unidos, nos pueden regalar la leche, la harina para hacer pan, y aunque sea pan francés con lechita, que se le dé al niño, se puede. Y la inversión de gobierno, miren, en esos uniformes, como el uniforme que se le da, y le damos trabajo a la gente, vean. Y lo otro también, empoderemos El Salvador. ¿Por qué tenemos que estarle construyendo? El señor presidente ha hecho varias cosas, y me van a disculpar todos esos que dicen, es que se voltea uno. No, aquí no es de voltear, aquí es de aplaudir. Estuve hace unos días en otro programa en la noche, y estábamos de acuerdo con el presentador que es de aplaudir lo bueno, porque tenemos que ser salvadoreños, no politiqueros. Hace poco vi un exalumno que decía, celebrando de que un golpe de Estado. No, hombre, miren, hay golpe de Estado cuando la Fuerza Armada se toma los lugares y nos dieron en la torre a todos y evacuaron e impusieron los militares a alguien. Eso no ha habido aquí. Si alguien fue y votó y no quiso ir a votar, fue porque el voto fue el que mandó, y punto. Y hoy hay que aguantarse, y dentro de 2 años, ¿verdad? Porque acabamos de cumplir 1 año con este gobierno municipal y Congreso, pues ahí tiene cada quien lo que quiera. Pero hasta ahorita lo que yo veo es que están haciendo mejoras. Pero bueno, mire, ahorita lo que corresponde es aplaudir lo que se está haciendo bien. ¿Cuándo habíamos visto que alguien que llegara a casi $5 nos dijera, hasta aquí, aguantemos nosotros el pencas? Perdonen el salvadoreño. El otro, ¿cuándo hemos visto nosotros que venga alguien y se preocupe por nosotros, haciendo situaciones de que lo podemos estar viendo, que la gente está colaborando? Yo no he visto hasta este día, y con el debido respeto, a alguien que venga y me diga, tal gobierno trajo al país una vacuna y salimos todos a vacunarnos y fuimos, o vimos esto y vimos lo otro, pero lo queremos criticar sin poner una crítica constructiva. Hace poco me decían que qué opinaba sobre esto que estaban hablando del segundo régimen, las motivaciones. Me permitieron ver en los canales de televisión que observé, decía una señora diputada, básicamente lo voy a resumir, es que no estoy de acuerdo. Y ahí puso otro no. Eso no es ser constructivo. Licenciado Rivas, usted está proponiendo varias recomendaciones en el sentido de la educación, de la transformación de la familia. ¿Cuál sería su sugerencia para que los chicos y las chicas que abandonaron la escuela antes y durante la pandemia regresen? ¿Cómo hacer que los padres de familia también le brinden el valor de lo que representa que sus chicos vayan a los institutos? Yo lo haría al revés. El problema de nuestros institutos es que no son atractivos. El problema de los institutos es que son aburridos. Es que las profesoras y los profesores están devengando un sueldo y la gran mayoría están en un empleo. Esto es como cuando la policía se quitó el anuncio que decían, ay, qué bonito se ve con el uniforme. No, es que el que levanta una bala a ese uniforme no se ve bonito. No, aquí es de hacer una reestructuración y volver a enseñarle a los profesores el amor. Y hay que volver a ser atractivo. Entonces, ¿cómo puedo volver a ser atractivo esto? ¿Qué es lo que le gusta al joven actualmente? Lamentablemente todo lo hemos dejado a que se vea en el teléfono y se contribuyó con la pandemia. No, quitemos ahorita lo electrónico. Al final los hipotes ya están y vienen electrónicos desde la panza de la mamá. Miren, hagámoslo sencillo. Si nosotros no podemos ser ahorita, y no estoy dejando a un lado a El Salvador como que fuéramos un Taiwán o un Japón, no. Ahorita necesitamos nosotros atraer al cipote. ¿Y cómo lo puedo atraer? Atraigámoslo con algo que no espera, atraigámoslo con un balón, atraigámoslo con correr, y después empecemos a traerlo con historia, atraigámoslo con leyenda, pero leyenda real. No le enseñemos como estuve hace 10 días estuve en un recital que me invitaron, que un cuentista le dice a los niños, ¿y quién es el papá de la chupacabra?
chupapá y chumamá, perdónenme, pero ese es tonto. El niño no es tonto. Y otra cosa, hay que controlar a quien invitamos, paréntesis, porque invitaron a ese señor y el señor hizo unas cosas inadecuadas con los niños. No, hay que enseñarle a los niños, ya que le tengo su atención, ya lo hice correr, ahora que ya lo tengo aquí, hoy lo voy a proyectar, lo descanso y cuando este niño se despierte, lo voy a atraer, a enseñarle qué es el Salvador. Y si por eso yo voy a tener necesidad de que en primer grado el niño aprenda primero quién es el Salvador, cómo es el Salvador, quién es la presidencia, qué es la asamblea, qué es un juez y todo eso, aunque sea de memoria, y que aprenda por lo menos la A, la B, la C, que ahí termine. Japón se asegura primero que los niños aprendan esas cosas importantes porque es la base del humano, y después viene lo demás, porque ya le abrimos a los niños. Ahí sí le podemos enseñar al niño castellano, inglés, solo de oído, pero atraigámoslo. Cuando nosotros atraigamos al niño lo vamos a agarrar. Ahora, el que se nos salió porque estaba en tercer ciclo, porque le enseñamos a que era bonito andar de novio, ¿qué es lo que le preguntamos al niño? Mira, ¿y qué novio tenés? O los papás, ay, mira, un día tu hija va a ser la novia de mi hijo, y los niños son bebés. Esa estupidez, perdónenme, le están diciendo que un día se van a acostar, y hasta eso están pensando. No, hombre, empecemos nosotros a querer ser diferentes. Hay que dejar de pensar, y discúlpenme, como chimpancés. Yo quizás pensé como chimpancé en algún día, pero hay que aprender que si llegamos a una edad es porque tenemos que ser diferentes. Entonces, eso hay que atraer al niño. La señora primera dama tiene este nuevo plan de cómo se tiene a los niños, pero hay que enseñarles, porque de repente va a venir una señora y como yo quiero tenerla, y qué tal si le dice al señor, mire, me quiero subir en 2 pupitres y hay que salga el niño, y no se va a matar el pobre bichito. Pues no, hay que enseñarle a qué se refiere eso. Entonces, me imagino que todo eso lo tiene, pero alguien que llegue, imagínense, al último momento, y yo así lo quiero tener, y la primera dama me dice, y empieza a gritar la mujer, no, hombre, hay que saberlo hacer, hay que atraerlos. Solo quiero recordarles una cosa que yo siempre he dicho, que para este momento necesitamos 3 regímenes, llegamos a los 60, pero el tercero se necesita para que la Fuerza Armada, la policía, el gobierno empiece a ver cómo le funcionó los 60 días, y ahí sí, en esos 30 días extra, los últimos, puedan hacer cambios del empoderamiento y todo lo que necesitan para trabajar, y necesariamente, posiblemente se necesitan 30 días más, pero en el campo, solo en el campo, no en la ciudad. Eso lo permite la Constitución, que es sesgado. En su recomendación serían 90 días más 30. Pero 30 solamente en lo rural, principalmente en las áreas fronterizas y en las áreas en donde hay mucha montaña, porque me comentaban muchas personas en el interior del país que han visto a estos fascinerosos irse corriendo y se ocultan mucho en montaña. Muchas gracias, licenciado Misael Rivas, por esta segunda parte del programa. Fundamentalmente usted propone una reestructuración del sistema educativo, de la transformación de la familia, las escuelas técnicas para los oficios que hemos dejado de producir, y por supuesto también un sentimiento de nuestra identidad como salvadoreños, que usted siempre lucha mucho en sus columnas porque seamos salvadoreños. Al regresar, más propuestas, más comentarios y recomendaciones de nuestro invitado a los tomadores de decisión de nuestra nación. Regresamos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Un fraterno saludo para todos y todas las que nos sintonizan en señal abierta. El tradicional televisor antenita de conejo, más de 3 millones de aparatos según la CIGET. Un fraterno saludo para usted que está en el cantón, en el caserío, en las islas de nuestra república, hasta allá. Muchas gracias por su audiencia. Esta noche con el licenciado Misael Rivas Hijo, abogado y notario de la República, experto en seguridad y criminología,
quien nos ha brindado una serie de propuestas respetuosas al Estado salvadoreño. Licenciado, usted habla de la familia, habla de la nación, cómo combinar, ya que la pandilla ha utilizado hábilmente y ha engañado diciendo que ellos son familia, viendo las debilidades de la familia salvadoreña, cómo arrebatar y recuperar a estos jóvenes que algunos de ellos son parte de los simpatizantes, de los colaboradores y que pueden de alguna manera tener la oportunidad de reinsertarse. Bueno, en primer lugar, hay que darles una salida legal. El problema más grave en este momento es que el simpatizante y el colaborador hoy ya tiene una pena bastante grave, ¿verdad? Habrá que hacer un trabajo que permita tener de la mano al gobierno, al Estado y a la familia salvadoreña. No digo a la sociedad, sino que a la familia salvadoreña. Porque nuestra sociedad está siendo pulverizada por algunos intereses que yo no quiero pensar que son macabros, pero me entristece ver que hay opiniones muy negras cuando estamos tratando de criticar algunas situaciones que se dieron. Y voy a poner el ejemplo. Hoy se da el régimen de excepción y hemos tenido 2 continuos, ¿verdad? Pero allá en 1979, el 15 de octubre, se dio el golpe de Estado, que le llamaron el golpe de Estado de los capitanes, porque los mandos medios fuertes eran la famosa tandona, que eran capitanes en su gran mayoría, y ellos eran los que dieron la fuerza a los coroneles que llegaron al directorio cívico o como se quiera llamar, entre 1979 y 1984, que fue que llegó ya el ingeniero José Napoleón Duarte. En ese momento hubo en El Salvador régimen de excepción e incluso ley marcial en algunos meses. No se protestó porque había guerra y hubo tal situación que a nosotros se nos olvidó que entre el año 1984 hasta el año 1990, creo, el régimen de excepción en El Salvador se dio continuo, pero ni nos enterábamos porque ya ni siquiera fue noticia. Todos estábamos acostumbrados a que se llamaban a fulano, era una de 3, o iba, reclutado a la guerrilla, reclutado a la Fuerza Armada o estaba ya detenido, ¿verdad? Y esa situación era la triste. Ahora, tiempo de paz, en donde la delincuencia es la que está dándonos a nosotros el pan de cada día, o nos daba el pan de cada día con muertos, y le faltaron al respeto al gobierno matándole 89 en un solo día. Se reaccionó, yo creo, todavía sostuve que se reaccionó 22 muertos tarde. Lamentablemente, aquí se ha gritado que por qué el segundo término. No, es que es necesario, operativamente es necesario, técnicamente es necesario y a base de un programa o un plan es necesario. Entonces, ¿por qué protestar? Y los otros 30 días son necesarios porque hay que operativizar. Dicen que por qué es necesario, que por qué se está llevando a esto a las personas. Solo contamos las partes de las historias a un punto. Claro, por ejemplo, llegó una señora a mi oficina y me dice: a mi muchacho se lo llevaron. ¿Y dónde se lo llevaron? En tal lugar. ¿Dónde vive usted? Que es la siguiente. Yo vivo en tal lugar. Son más de 10 kilómetros. ¿Ok? ¿Por qué se lo llevaron? Es que fíjese que él no andaba documentos. Si estamos en régimen de excepción, hay que andar documentos. Pero me dice la señora muy contenta: pero andaba, me dijo, la tarjeta de débito. Eso no es documento. Vaya. De ahí veo que un canal hermano de hace una entrevista a un señor merolico, de los que estamos hablando, que incluso podría haber sido alguien. Y él dice: yo ando mi DUI y ando, y saca su solvencia, una viejita. Entonces me pareció muy lógico.
Dice él, no tengo para comprar otra, pero esta la tuve que sacar por no sé qué. Ya tengo más de 3 meses, dice, ya está vencida. Pero es lógico, el policía le dice, gracias. ¿Por qué? Porque hace 3 meses o 6 meses esa persona la había controlado la policía y estaba bien. No es lógico que, ay, la saqué ahora y que hágala, mañana me voy y me pongo y ya me hago de la pandilla. No es cierto. Esa persona es correcta y anda demostrando que anda queriendo demostrar que está bien, que no la debe. Entonces esa es la forma de hacerlo. Esa es la fórmula que se tiene que hacer. Pero aquel que anda retando a la autoridad, que sale porque yo soy fuerte, que porque yo ando con mi novia, no, hombre, no es así. Esa persona se llevaron a él y no a la novia. La novia andaba con sus documentos. ¿Qué pasa si hubiera sido realmente como quieren acusar a la Fuerza Armada? Se llevan a la novia. La novia se andaba con Dewey. Le dijo, señorita, usted se puede ir porque anda Dewey. Ah, pero él no era conmigo. Sí, pero usted no me puede decir quién es él. Y es cierto. Miren, si tenemos que ahorita ser nosotros lo más apegados a la ley posible, entonces no podemos ser nosotros andar al filo de que sí o no. No, tenemos que estar definidos. Y diferente es, y eso lo he sostenido. Y perdónenme porque yo no vivo en una residencial con seguridad. Y no estoy diciendo que está mal, sino que yo no puedo opinar cuando la realidad del gran conglomerado salvadoreño es diferente. Si yo vivo en una residencial que para entrar hay cámaras, 2 seguridades, dejo DUI, me dan un control, andan en moto, en bicicleta, viendo si llegué, hasta yo puedo dejar mis zapatos afuera y no se los roban, hombre, ahí vivo bien. Pero si yo vivo en la Popotlán, si yo vivo a cualquier lado, señores, discúlpenme, eso es diferente. Les voy a contar una anécdota que nunca le he contado en público, rapidísimo. Me tocó casar a una señora allá en Apopa y la señora me dijo, ¿qué número de placa tiene? Estoy hablando yo hace 14 años. Ah, número tal, le dije. ¿Cómo es el carro? Me dijo, así, vaya, gracias. Cuando llegó un muchacho y me dijo, usted es el abogado tal, ya sabían mi nombre. Sí, señor, le dije yo lo voy a acompañar, me dije, lo voy viendo el muchacho ahí con las señas, ¿verdad? No se preocupe, me dijo, aquí nosotros lo vamos a acompañar porque usted va a casar a la señora fulana tal. Ya nosotros le dimos el regalo, buena muchacha, ella no era nada, era una enfermera que estaba casando y me acompañaron y le digo, mire, ¿qué pasó? Yo preocupado, pálido, me dice, no se preocupe, ya pagué para que no le pase nada y yo pueda tener mi casamiento. De ahí me escoltaron y me dijeron, mire, y la madrecita que está ahí no le compra tortillas. Sí, hombre, le dije yo, $2, deme, le dije, ni me comí los $2, pero yo le compré $2. Así es nuestro país, ese es nuestro país. Licenciado Misael Rivas Hijo, quiero darle las gracias por brindarnos su tiempo, su conocimiento, sus respetuosas recomendaciones a los tomadores de decisión del Estado salvadoreño. Muy buenas sugerencias, esperemos que sean consideradas, que sean tomadas en cuenta por los altos mandos y los tomadores de decisión de nuestro país, porque no se puede continuar solo apostándole al combate y la represión. Fundamenta muy bien sus sugerencias, sus propuestas, y le agradezco por ser parte de esta serie de programas con expertos multi e interdisciplinarios que esperamos puedan ser consideradas sus sugerencias. Gracias, Ricardo. Mañana estoy en otro programa, también llevo estas propuestas, este es el primero que estoy lanzándolo, y yo le pido a los que están escuchándonos, si tienen algo que puedan llevar el plan, no se preocupe, ya lo tengo grabado y lo he ofrecido, pero se lo doy gratis, ¿verdad? Y esta sonrisa es gratis porque es de salvadoreño, cafecito como siempre digo, ¿verdad? Porque no soy ni chele ni moreno, pero es con mucho gusto que lo hago porque yo creo que El Salvador sigue siendo una buena inversión. ¿A dónde pueden adquirir los libros de Misael Rivas Hijo? Siempre ahí al WhatsApp 75182138. Repito, el 75182138 o en mi página Misael Rivas o José Misael Rivas en Facebook, o Bufete con una F y una T, Bufete Rivas Soriano en Facebook. Apoyemos a los escritores salvadoreños, apoyemos al abogado, al amigo, al panelista Misael Rivas Hijo, un buen salvadoreño, un salvadoreño que siempre trata de levantar y destacar nuestro país. Amigos
televidentes y cibernautas, cumplimos un nuevo programa y las recomendaciones, las respetuosas sugerencias están para que los tomadores de decisión las puedan considerar. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.